Buenos días a todos, me presento. Soy Oriana Marinchino y el día de hoy tenemos el placer de realizar una entrevista al doctor Luis Joel Vázquez Hernández, quien estudió medicina familiar y medicina interna por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y culminó el pregrado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, quien actualmente es coordinador del Departamento de Emergencias en la Clínica Good Hope y jefe de servicio de medicina interna en el Hospital San José, quien en esta oportunidad nos hablará sobre enfermedades transmisibles. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. ¿En qué les podría ayudar? Buenos días, doctor. Mi nombre es Hanna Marilena Alvarado Ureta y mi pregunta sería, ¿qué son las enfermedades transmisibles y cuáles son las más conocidas? Bueno, en enfermedades transmisibles son todas aquellas que pueden ser transmitidas a través de una bacteria, algún tipo de vector o algún virus. Entre las más frecuentes con las que contamos actualmente está la del COVID, la de la pandemia, en la cual fue muy frecuente, llegamos a cifras muy altas, sobre todo en esta región. Sin embargo, hay otras que permanentemente están visitándonos en emergencia, en el área ambulatoria y también hospitalización. Las enfermedades respiratorias generalmente siempre han sido bastante frecuentes, respiratorias altas. Asimismo, también las enfermedades gastrointestinales, ¿no? También han sido bastante frecuentes. La mayoría de estas producidas por virus, ¿no? Generalmente virus respiratorios altos, ¿no? Como influenza, o a nivel abdominal, ¿no? Como algunos... Una infección a nivel gastrointestinal. Y a nivel hospitalario, generalmente tenemos algunas bacterias que son el causante de las neumonías, ¿no? Las neumonías bacterianas, por ejemplo, son bastante frecuentes. Y algunas enfermedades infecciosas como infecciones de tejidos blandos, como la celulitis, que también vemos en pacientes hospitalizados, ¿no? O que pueden infectar algunas heridas. Entonces, todo este grupo de enfermedades transmisibles son contagiosas, ¿no? Generalmente son contagiosas, entonces uno tiene que tener especial precaución con ellas. Ahora le doy el paso a mi compañero Carlos para que diga su pregunta. Buenos días, doctor. Me presento. Mi nombre es Carlos Santay y mi pregunta es, ¿quiénes corren el riesgo de padecer esta enfermedad? Un favor, no sé. Dígame, no le escuché. Sí, ahora sí te escucho mejor. Mi pregunta es, ¿quiénes corren el riesgo de padecer esta enfermedad? Ya. Bien, las enfermedades transmisibles son bastante frecuentes y pueden tenerla cualquier persona, ¿no? Incluso el antecedente epidemiológico, es decir, dónde se produjo esta infección, es bastante importante para nosotros para tomar alguna decisión, ¿no? Endémicamente, por ejemplo, el Perú tiene un lugar especial, la tuberculosis, ¿no? Es bastante frecuente, por ejemplo, esta enfermedad de transmisión de vías respiratorias. Sin embargo, algunas poblaciones son especialmente susceptibles, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen una inmunosupresión o que tienen una inmunidad venida menos, como por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes que usen corticoides, o pacientes con alguna enfermedad que puede vulnerar su sistema inmune, van a tener especial susceptibilidad por este tipo de enfermedades. Asimismo, tenemos también las enfermedades de transmisión que son a nivel hospitalario, ¿no? Que en el hospital se presentan. Entonces, esas enfermedades también pueden conllevar a un problema, a un grave problema de transmisión a nivel hospitalario, ¿no? Agravando a los pacientes que ya vienen por otro tipo de patología
y son sorprendidos por estas bacterias que los invaden. Estas enfermedades transmisibles se llaman nosocomiales, ¿no? O que están ligadas al hospital. Entonces esto a veces es un problema importante en salud pública. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es el virus con más casos de la ciudad aparte del COVID-19 y cómo se transmite? El virus con más casos en la ciudad. ¿La pregunta cuál es? ¿Cuál es el virus con más casos en la ciudad aparte del COVID-19 y cómo se transmiten? Bueno, es difícil responderte esta pregunta porque a veces va a variar un poco, sobre todo en la época del año en la que estemos, ¿no? Por ejemplo, hace poquito salió de una alerta epidemiológica por un virus que se llama Coxsackie, que es el encargado de generar una enfermedad que se llama mano, pie, boca, y que si bien es cierto, la mayoría de veces no ocasiona un cuadro grave, eh, eh, sí, sí en algunas ocasiones puede presentar problemas como meningitis, neumonías o cosas severas, pero son casos no muy frecuentes. Sin embargo, siempre tenemos que tenerlo presente en mente para poder pensarlo. Ahora, los virus más frecuentes, o dentro de ellos, generalmente son digamos que los más benignos, ¿no? Puede ser el virus de la influenza, o puede ser algunos gastroenterovirus, ¿no? Que pueden producirnos enfermedades intestinales. Eh, Sin embargo, a pesar de que son frecuentes, no necesariamente significa de que son graves, ¿no? Eh, En algunos, así como el virus del COVID, que fue algo grave y que era bastante frecuente y que nos ha producido bastantes muertes, hubieron anteriormente algunos otros virus en los cuales también nosotros estuvimos preocupados, ¿no? Por ejemplo, fue hace algunos años el hantavirus, ¿no? Que es producido es transmitido a través de algunos vectores de roedores, ¿no? Y algunos virus también, por ejemplo, el del dengue también estamos teniendo problemas con él, que son unos arbovirus. Entonces, es cierto que es importante los virus que son frecuentes, pero más importante creo que son los virus que causan bastante morbilidad, es decir, que causan mucha enfermedad y mortalidad también, ¿no? Entonces, por esto es la preponderancia del virus. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, bueno, Doctor, buenos días. Mi nombre es Magali Escobar Soto y mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas de protección para evitar los virus transmisibles? Y esa es una pregunta muy, muy interesante y bastante importante. En la época prepandemia, nosotros teníamos mucho miedo de contraer una enfermedad que se llama tuberculosis, especialmente porque la tuberculosis, hay una de ellas que es la tuberculosis MDR, es decir, que es multidrogo resistente. Y teníamos muy poco arsenal eh, farmacológico para poder lidiar con ella. Entonces, siempre para los pacientes, para los casos respiratorios, uno usaba una mascarilla, ¿no? O extremaba un poco de medidas con ese tipo de paciente. Sin embargo, a raíz de la pandemia ya casi es de uso global, ¿no? Un mandilón o un traje que nos pueda proteger de las enfermedades de transmisión, eh, una mascarilla, ¿no? Que pueda disminuir el riesgo de infección, los lentes de protección, los gorros, los guantes que uno puede usar o debe usar, las botas que uno puede usar también para entrar a un área que tenga, en la cual nosotros estemos focalizando alguna enfermedad. Y es también importante el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos, que debe ser frecuente en un área hospitalaria, es importante para eh, evitar transmitir esas enfermedades hacia otro ambiente, ¿no? Tanto que puede infectar a otro paciente, ¿no? Transmitiéndole esta enfermedad o siendo portador de esta enfermedad,
como yo mismo enfermarme de este paciente o enfermar de repente a mi familia. Entonces es muy importante los elementos de protección personal con lo que nosotros debemos de contar, así como el lavado de manos que debemos de tener. Es importante o no menos importante es el tener a nivel hospitalario en el lugar donde trabajemos un lugar de aislados, ¿no? Entonces este lugar de aislados debe contar con un sistema de filtros a nivel del aire para que el paciente pueda estar seguro y que no contamine a los demás pacientes, no tenga que estar un poco aislado para los demás pacientes. Entonces, este cuarto de aislados o esta habitación de aislados me permite aislar al paciente de los demás pacientes que puedan ser susceptibles de esa enfermedad. Eso también se ha visto mejorado durante la pandemia, ¿no? Ya que ahora tenemos también algunas zonas que son especialmente para ese tipo de pacientes, ¿no? Eh, Sin embargo, nuestro sistema de salud todavía es precario en infraestructura. Creo que esperemos en los próximos años se pueda avanzar un poco más y pueda mejorar la infraestructura de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, ¿no? Que tienen que tener un enfoque de atención primaria bastante logrado, ¿no? Para poder combatir ese tipo de enfermedades. Ya. Doctor, por favor, ¿nos podría contar alguna experiencia junto a un paciente que haya tenido enfermedad transmisible? Sí, bueno, hay eh, varias enfermedades que pueden ser transmisibles y las que más de repente más nos impactan son las enfermedades nosocomiales, ¿no? Eh, hace algunos años, cuando estaba, por ejemplo, en Cayetano, había eh, una enfermedad causada por un tipo de infección urinaria, por un tipo de germen que, que coloniza a nivel vesical eh, y se llamaba E. coli, ¿no? Que es el germen más frecuente que puede ocasionar infecciones urinarias. Sin embargo, por la recepción tan indiscriminada de antibióticos que a veces el mismo personal de salud ha dado, se crea mucha resistencia bacteriana. De tal manera que, por ejemplo, para yo tratar una E. coli en un ambiente hospitalario, los fármacos que yo uso, que son los más frecuentes, es triaxona y amicacina, ya no funcionan, ¿no? Donde casi o no están yendo bien, de repente hay que cambiar de otro antibiótico para yo poder tratar ese tipo de infección. Y esto es muy peligroso, sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes pediátricos que tienen un alojamiento conjunto pueden colonizarse con este tipo de gérmenes y producir infecciones severas, ¿no? Entonces, a veces hay unos pequeños brotes eh, en los hospitales y hay que tener especial cuidado con las poblaciones vulnerables, como por ejemplo los recién nacidos, ¿no? Que también pueden tener infecciones o pueden contagiarse de infecciones, sobre todo por la instrumentación, ¿no? La instrumentación se refiere a que yo esté colocando, por ejemplo, una sonda una sonda urinaria, ¿no? Para obtener muestras de orina o para de repente monitorizar el flujo urinario y pueda conllevar a una infección transmisible, ¿no? Como una infección urinaria en este tipo de pacientes. Entonces, estas, eh, estos problemas tienen que ser monitorizados por el hospital. ¿Qué filtros tenemos? ¿No? Es muy importante la oficina de epidemiología que funciona en el hospital. En esta oficina de epidemiología, uno está atento sobre las infecciones que pueden ocurrir en un ambiente, ¿no? Y los ambientes donde pueden ocurrir mayores infecciones intrahospitalarias o las más resistentes son donde están pacientes más complejos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que están en UCI o los pacientes que están también en neonatología, que es un ambiente pequeño, ¿no? En UCI neo, ¿no? Me refiero, ¿no? Que es un ambiente pequeño y donde los pacientes que tenemos tienen mayores demandas, ¿no? A veces están bastante invadidos. No solamente es una sonda urinaria, sino también es un catéter, de repente eh, venoso central o una vía periférica, o a veces están intubados. Entonces, hay una invasión bastante agresiva para el paciente, que obviamente es justificada porque al paciente necesito monitorizarlo y necesito administrarle algunas drogas que por vía periférica de repente no se pueden lograr, ¿no? Pero en ese tipo de paciente puede colonizarse ese tipo de infecciones y puede agarrarlo y
y ser tan grave como la enfermedad que primariamente lo trajo, ¿no? O sea, el paciente puede ingresar por imaginemos, ¿no? Ingresa por un problema a nivel cardíaco, pero vienen las infecciones intrahospitalarias y pueden agravarlo y llevarse una neumonía nosocomial. Y esto conllevar a un rápido deterioramiento del paciente. Eso. Muchas gracias. Así finalizamos la entrevista al doctor Luis Joel Vázquez Hernández por habernos brindado un poco de su tiempo. Eso sería todo. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Norbert Wiener. En nombre de mis compañeros, le agradecemos por habernos brindado su tiempo, por habernos dado información. Que tenga un buen día, doctor. Ok, Oriana. Un abrazo, cuídate mucho. Hasta Igual, luego. doctor, gracias.